Un hermoso y lindo ya cuarto día de la semana, hoy miércoles. Y mira qué hermoso estudio tenemos. Oraciones inspiradas. Tú te das cuenta que cada una de nuestras oraciones, aquellas que van con gratitud, con alegría, regocijo al Señor, un día van a aparecer quizás escritas para recordarnos en realidad aquellos momentos que teníamos esa comunión, esa relación, ese agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántas veces no hemos caído de rodillas agradeciéndole a Dios por todo lo bueno que ha sido con nosotros? Porque de la muerte, ¿cuántas veces nos ha rescatado? Un accidente quizás visto o quizás no visto, pero que siempre los ángeles del cielo están en protección para los hijos de Dios. Por eso, en esta hora, pues quiero invitarte para que juntos podamos estudiar y meditar esta su palabra. Y hoy, una vez más, en este cuarto día, está la presencia también de nuestro amigo y compañero, el pastor Raúl Reyes, que le damos la bienvenida. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, por la invitación, pastor. Gracias, es un privilegio poder compartir con usted la escuela sabática y con nuestros hermanos que nos ven por diferentes plataformas, por nuestro canal 44.8. Es un privilegio, pastor, estar aquí, ya que nosotros no tenemos ningún mérito. Estamos aquí por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Así es que, pastor, gracias a Dios y gracias a usted, pastor. Amén. Que Dios le siga bendiciendo y que Dios siga obrando en esta recuperación, pastor. Gracias, Gracias, pastor. Pues, sin más, hermanos, vamos a lo que es nuestra costumbre, el orar, que eso es lo que vamos a ver en este día. Pastor, llévenos Vamos en a la oración. Señor, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre, Padre Santo. Le damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad y el privilegio de seguir en tu presencia con el estudio de la escuela sabática, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros no tenemos ningún mérito. No hay nada bueno en nosotros, Señor. Estamos aquí, Señor, gracias a los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, Padre Santo. A Él sea la honra y gloria por los siglos de los siglos, mi Señor. Pedimos y rogamos, Señor, que nos sigas acompañando durante el transcurso de esta semana, Señor. Que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, bendito Padre Santo. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pastor, interesante. Oraciones inspiradas. ¿Y quién inspira? El Espíritu Santo, ¿verdad, pastor? Así es. Bueno, pastor, en nuestra iglesia a nivel personal, la oración es tan importante, tan importante. Yo creo que una iglesia que no ora es una iglesia muerta, ¿no, pastor? Una iglesia que no ora, una iglesia que no escudriña la palabra de Dios, una iglesia que no ayuna, es una iglesia que se va secando poco a poquito. Una iglesia sin frutos. Pero, Pastor Víctor, una iglesia que ora, una iglesia que escudriña la palabra de Dios, una iglesia que ayuna, es una iglesia florescente, pastor. Florescente y que va a traer muchos frutos para nuestro Señor Jesucristo, pastor. La oración es tan importante en nuestro caminar con el Señor, pastor. Los salmistas dice que los salmos son oraciones y alabanzas inspiradas de Israel, por lo que en ellos la voz de Dios entremezcla con la de su pueblo. Los salmos asumen la dinámica intercesiones vividas con Dios. Los salmistas se dirigen a Dios personalmente como Dios mío, Señor mío y Rey mío. Wow, qué interesante, pastor, la oración. La oración, pastor, fue un papel fundamental en nuestro crecimiento como hijos de Dios, pastor. Yo creo que uno se da cuenta, pastor, que cuando una iglesia ora, cuando tenemos grupos de oraciones en nuestra iglesia,
los problemas son menos, pastor. Las luchas son menos. Y si hay luchas, y si hay pruebas, si hay batallas, pastor, pero sabemos, pastor, que si buscamos a Dios a través de la oración, pastor, vamos a tener victoria. A veces las siervos del Señor o las iglesias, a veces no crecemos o nos cuesta mucho, pastor, vencer las pruebas o vencer las luchas, las tribulaciones, las aflicciones, porque no oramos. No oramos, pastor. La oración es la llave que abre los almacenes de Dios, pastor. Yo creo que si fuéramos un pueblo que oráramos más, que ayunáramos más, que escudriñáramos la palabra más, yo creo que seríamos una iglesia, pastor, que caminaríamos o correríamos a pasos agigantados, pastor, por decirlo así, ¿verdad? Yo creo que es tan importante, pastor, que nosotros como ministros de la palabra de Dios seamos hombres consagrados y que busquemos a Dios de todo corazón. Que todo momento y tiempo que Dios nos dé, pastor, debíamos de doblar rodillas delante del Señor, pastor, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Yo creo que si oramos, pastor, dedicamos tiempo para orar, seremos una iglesia, pastor, tremendamente bendecida, pastor. Pero a veces no podemos ver las bendiciones de Dios porque no oramos, pastor. No buscamos a Dios a través de la oración. A veces oramos, pastor, pero tenemos una oración ahí por encimita. No, pastor. Yo creo que la oración debemos tener que entrar a nuestro cuarto, pastor, y pasar el tiempo ahí, no contar el tiempo. No contar el tiempo. Pasar el tiempo con nuestro Señor Jesucristo, orando, hablando y acercarnos no con temor, pastor, no con miedo, sino así como un buen padre que nos acercamos con alegría, con gozo, sin miedo, sabiendo que nuestro Dios, pastor, nuestro Dios, que Él nos escucha, pastor. Hemos estado viendo durante el transcurso de estas lecciones, pastor, que durante el transcurso de la semana la oración y cómo David oraba y usaba los salmos y los convertía en cantos, pastor. Interesante que quisiera que nos pusieran, por favor, 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 1. 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Ya lo tenemos ahí en la pantalla. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Wow, qué palabras tan hermosas, pastor. Entonces, pastor, continuamos con la oración. Que la oración juega un papel, pastor, fundamental, pastor. Fundamental. Yo creo que todo pastor que ora, cuando se suba al púlpito, pastor, a predicar, yo creo, pastor, que ese sermón que trae, aunque sea muy sencillito, pastor, va a tocar el corazón de las personas. Porque no es con nuestras fuerzas, sino con la guianza del Espíritu Santo. Así es. Adelante, pastor. Bueno, una de las cualidades que podemos nosotros ver es en verdad la inspiración de estos hombres de Dios. Y como dice la lección, en realidad, en la parte de abajo dice, en otras palabras, cuando leas los salmos, verás que expresan esperanza, expresan alabanza, expresan miedo, expresan ira, expresan tristeza, aún expresan dolor, cosas que afronta la gente en todas partes, en todas las épocas, más allá de las circunstancias. Nos hablan a todos en el lenguaje de nuestra propia experiencia. Y es verdad, hoy
no hay miedos. Hoy no hay dolor. Hoy no se manifiesta alguna esperanza en este pueblo. No hay ira en este pueblo. O sea, vemos que las mismas circunstancias que los llevaron a ellos son las mismas circunstancias que hoy en día estamos llevando a cabo. Por eso es de que estas oraciones, aunque como dice, inspiradas, porque ya se dijeron, ya se hablaron, y muchas veces en nuestras oraciones está un salmo, o están unas palabras de alguno que se expresó del dolor, el sentimiento o de la ira que estamos viviendo. Entonces, es así como Pablo expresa en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículos 26 y 27. Miren cómo lo dijo el apóstol. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en esas flaquezas que sentimos. ¿Quién es el apoyador? Pues el Espíritu que Dios envió. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Como conviene? O sea, lo que yo prefiero, no lo sabemos. Y es la verdad. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿ves? O sea, es el Espíritu que conoce las intenciones del corazón, que sabe en tu mentalidad qué es lo que está pasando, qué es lo que tú deseas, qué es lo que tú esperas, qué es en realidad lo que tú estás queriendo decirle a Dios. El mismo Espíritu es el que está gimiendo por el bienestar tuyo, porque en realidad tú reconozcas lo que eres y lo que realmente estás viviendo y por qué lo estás viviendo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Ves? O sea, Dios en comunión con ese Espíritu. Dios en realidad está viendo que el Espíritu desea un cambio en el ser humano. Un cambio. Pero Dios, así como el Espíritu, realmente sabe lo que hay en ti. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. O sea, no es tanto que solamente el Espíritu, no. Es que el Espíritu está en comunión con el Dios del cielo, amén, con aquel Dios que tú y yo clamamos. Y los dos juntos desean lo mejor para ti, para mí, pero quieren y desean que reconozcas en el hoyo que estás, por qué estás, qué es lo que en realidad te está afectando para no salir de ahí o para que la ayuda del cielo no llegue. Es así como nosotros tenemos que en realidad reconocer las faltas que tenemos, el pecado que nos está llevando a desviarnos de la verdad y de la voluntad de Dios. Ellos dos se encargan, más el Consolador, el Espíritu Santo, de escudriñar el corazón del individuo para ver si las cosas en realidad que se van a decir, que se van a pedir, están deseadas del corazón. Sí, porque a veces decimos, hermano, lloro por usted, pero no sabemos cuál fue la oración o la intención de su corazón. Si realmente es para que tenga un bien o para que de una vez ya se vaya al descanso. ¿Cuáles son las intenciones? El decir adelante de los hermanos, hoy lloro por usted, cuando la hermandad sabe que hay un mal entre los dos. ¿Para qué orará el hermano por él? ¿Qué pedirá en realidad? ¿Está pidiendo algo bueno para él? ¿O qué le estará deseando en la oración? Pero hay uno que escudriña los corazones. Hay uno que es justo y ese es Cristo con el Espíritu del Señor. Por eso mira cómo dice aquí la sierva del Señor en el libro Palabras de Vida.
no solamente debemos orar en el nombre de Cristo, sino por la inspiración del Espíritu Santo. ¿Ves? Es el Espíritu que aparte de Cristo también nosotros tenemos que reconocer que el Espíritu Santo está con nosotros. Esto explica lo que significa el pasaje que dice que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. O sea, en pocas palabras, ellos tres son uno. Y la verdad es que no podemos decir que son individuales. O sea, probablemente físicamente son individuales, pero los deseos, las intenciones, tanto de uno como del otro y del otro, son los mismos. Desear lo mejor para el ser humano, desear cambios en el individuo y que realmente se viva lo que ellos nos expresaron a través de la vida de Cristo. Así dice, Dios se deleita en contestar la oración cuando con fervor e intensidad expresamos una oración en el nombre de Cristo. Hay en esa misma intensidad una prenda de Dios que nos asegura que como aumentar la fe y la confianza, Él está por contestar nuestra oración, mucho más abundante de lo que pedimos a entendemos. Oh, interesante, ¿no? O sea, ni nosotros entendemos a veces, pero ellos sí, y entienden, aunque pidas mal, ellos entienden lo que realmente estás pidiendo. Y mira Testimonios para la Iglesia, tomo 2. Se descuida la oración secreta, y esta es la razón por la cual muchos hacen oraciones tan largas, tediosas y sin valor cuando se reúnen para adorar a Dios. Oh, sí, porque en toda la semana no oramos, pero ahora nos piden hacer una oración en la iglesia y a veces la oración es más larga que la predicación. ¿Por qué? Porque le quieren decir a Dios todo lo que no le dijeron en toda la semana. Ahora piden por el abuelo, el hijo, el tío, cuando la oración tiene que ser céntrica y a lo que se le ha pedido. Por eso, hermanos, es que la sierva del Señor expresa que hay oraciones tan tediosas que en realidad hay gente que hasta dormida se queda. Dice acá, repasan en sus oraciones una semana de deberes descuidados y oran en círculo esperando compensar su negligencia y apaciguar su conciencia. ¿Ahora entiendes? Esperan ganar por su oración el favor de Dios, pero con frecuencia estas oraciones logran solamente hacer bajar a otros al nivel de las tinieblas espirituales en que está la persona que las hace. Si los cristianos quisieran apropiarse las enseñanzas de Cristo acerca de velar y orar, rendirían un culto más inteligente a Dios. Wow. Mis hermanos, ¿qué más queremos? ¿Qué consejos en realidad para aquellos que han perdido en la semana esos momentos de oración? Mira palabras de vida del gran maestro. Hay en la fe genuina un bienestar, una firmeza de principios y una invariabilidad de propósitos que ni el tiempo ni las pruebas pueden debilitar. Qué lindo, ¿no? Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué lindas palabras, hermanos. En verdad que todo esto, ponerlo en práctica, dejando en realidad muchas costumbres viejas y entregándonos a la oración durante la semana, tenlo por seguro que no vamos a querer repetirle las cosas de la semana a Dios en el culto. Y solamente ahí pediremos por el propósito que se nos ha escogido o el propósito por el cual yo llegué a la iglesia, creyendo en fe que Dios está en ese momento con la iglesia. Amén. Y con la hermandad. Amén. Por eso, mi hermano, te invitamos que ya empieces a preparar o a prepararte para estar en comunión junto con la iglesia, con la hermandad, en oración y pedido a Dios.
Dios te bendiga y el Señor te guarde. Amén.